Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Los miércoles estamos en el discipulado virtual. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 2 y vamos a ubicar el versículo 11 en adelante. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendito eres tú, Padre. En el nombre de Jesús nos reunimos, Señor, en este discipulado para que seas tú, mediante tu Espíritu Santo, Señor, revelándonos cada palabra, Padre Santo, que hay en este estudio, Señor, para poder entender, poner nuestra fe, atesorarla en el corazón y ponerla por obra. Háblanos, Espíritu Santo. Haznos comprender, Señor, tráenos esa revelación para seguir viviendo esa vida que te agrade, Señor, para seguir cumpliendo fielmente con lo que nos has encomendado a cada uno, para aceptar el poder que hay en tu palabra, aceptar la disciplina, Señor, para seguir madurando y creciendo a un carácter semejante a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que en fe nos reunimos y aquí estamos, Señor, para que nos enseñes. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos así, amén, amén y amén. Muy bien, el título en mi Biblia dice Pedro o Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Así que Gálatas 2, versículo 11. Voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra de Dios del 11 al 14. Cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía, pues antes de que llegaran los judíos que Santiago envió, Pedro comía con los cristianos que no son judíos. Pero en cuanto llegaron los judíos, dejó de hacerlo, porque les tenía miedo. Versículo 13. Pedro y los judíos disimularon muy bien sus verdaderos sentimientos, que hasta el mismo Bernabé les creyó. Esa conducta iba en contra del verdadero mensaje de la buena noticia. Por eso hablé con Pedro delante de todos los miembros de la iglesia de Antioquía y le dije, tú eres judío, has estado bebiendo como o viviendo como si lo fueras. ¿Por qué entonces quieres obligar a los que no son judíos a vivir como si lo fueran? Este pasaje nos habla de la hipocresía que hay en el corazón de los hombres. Y Pablo hace una exhortación, o sea, enfrenta directamente la hipocresía que hay en el corazón. Y el apóstol Pablo lo hace públicamente. Bueno, hay circunstancias en nuestra vida que debemos ser exhortados. En esta ocasión estaban todos los líderes, se supone los apóstoles, y Pablo no cayó, sino que el motivo principal y el objetivo de Pablo era llevar a la exhortación, al arrepentimiento, para que se corrija esa conducta. No fue otro objetivo, de Pablo para con Pedro, porque estaba actuando mal. Y lo que este pasaje nos revela es cómo tratar con la hipocresía, con nosotros mismos y cómo ayudar a otros. Primero a darse cuenta de su hipocresía y luego empezar un proceso de disciplina mediante la palabra de Dios para dejar
esa mala conducta, ese mal comportamiento. A veces esa hipocresía, como vemos en este pasaje, es resultado del miedo que tenía a los hombres, Pedro. Y ese miedo le hizo actuar eh, hipócritamente. Como el apóstol Pedro tenía un libre albedrío y podía tomar decisiones personales, aunque predicaba el mensaje de Dios de manera fiel, también podía cometer errores en su vida personal. Pablo lo reprendió por la hipocresía, porque estaba actuando de manera diferente a lo que realmente él creía o era. Es como una actuación de un actor, ¿eh? En un teatro. Este tipo de comportamiento puede influir negativamente en otros y llevar el actuar de la misma forma. Pedro estaba de visita en Antioquía, la ciudad donde se fundó la primera iglesia gentil. Como y al principio iba bien, iba muy bien. Pedro disfrutaba de comer junto a los cristianos gentiles. Sin embargo, cuando varios judíos llegaron al lugar, el apóstol Pedro empezó a retraerse y a apartarse. Como si esto fuera poco, Pedro no lo hacía esto solo. En su hipocresía, arrastró a varios judíos más, incluyendo a Bernabé, compañero cercano de Pablo. Esto nos enseña que nuestras decisiones afectan a otros y que es vital tener la, el discernimiento espiritual de cómo estamos comportándonos. Porque como cristianos no podemos decir es que no me di cuenta. Uno que está recibiendo la sabiduría de Dios, la palabra, tiene el Espíritu Santo, ¿ah? No puede decir, no, es que eso no fue hipocresía. Entonces, nuestras decisiones van a afectar a nuestro entorno. Y Pablo inmediatamente exhorta a que nos corrijamos en fe. Debemos permitir que el Espíritu Santo empiece a hurgar dentro de nosotros y nos haga ver ese comportamiento que tenemos. A veces dejamos pasar cosas pequeñas, pero que están llenas de hipocresía, ¿no? Por ejemplo, como decía un pastor en su prédica, decía, ¿cómo nosotros justificamos la hipocresía? Quizás estamos teniendo un momento malo con la pareja y en ese momento estamos discutiendo, estamos peleando y de repente suena el celular de lo que está tu cara así enojado o enojada. Agarras el celular, alzas y ¿qué dices? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo cambia tu manera de tratar? Y es por eso que es necesario tener a una persona que nos haga ver, que nos exhorte a que nos demos cuenta que no podemos seguir así y que necesitamos
necesitamos corregir. Y con la ayuda de la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, entrar en esa disciplina y poder superar todo eso. Porque la palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios nos transforma en verdad. Entonces, ningún sentimiento o emoción que pueda venir a nosotros puede causar que tengamos un doblez de comportamiento, un doblez de actitud. Bueno, en este caso, el apóstol Pedro tuvo miedo de los judíos, porque posiblemente estaba basada en su vida religiosa y de líder estaba basada en la valoración que le daban esos hombres. Él como líder, ¿ve? Como líder de toda la iglesia cristiana judía, su estándar de valoración posiblemente estaba en cómo le respetaban, lo consideraban a, a Pedro por su comportamiento y por lo que no él era. Cuando nos basamos en que nuestra valoración depende de los demás, entonces estamos en un camino errado. Va a vulnerar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras emociones y por lo tanto nuestras decisiones. ¿Por qué Pedro actuó de esa manera? Y aquí vemos que él tenía miedo. En Gálatas 2:12 dice, el miedo que tenía a los judíos. Inmediatamente se paró y dejó de estar conversando y comiendo con los que eran gentiles y se habían convertido a Cristo. Porque se basaba la ley, Pedro, con los judíos para obtener esa valoración, tenían que, exigían el cumplimiento de, de la ley en, en ciertas normas. Por ejemplo, en la circuncisión, decía para que obtengan la salvación. De todas maneras, para que sean aceptados dentro de ese pueblo judío, tenían que circuncidarse. ¿Ve? No aceptaban a gentiles que no se circunciden. Y entonces el temor a perder esa reputación hizo que Pedro actuara de esa manera tan hipócritamente. El temor es la raíz de un comportamiento hipócrita. ¿Ve? Y el miedo nos lleva a negar los principios, los valores que tenemos. Como Pedro también recordamos que este mismo miedo lo llevó a negar a Jesús 3 veces. Y también ese mismo miedo lo hizo hundirse cuando caminaba sobre el mar. Dios no quiere que vivamos con temor, con miedo, sino que confiemos plenamente en Él. Y la confianza es obediencia en amor. Si yo pongo la confianza en la palabra de Dios y sé que Dios es mi Padre y Dios es el que ha dado esa palabra, porque el Padre me ama, entonces esa palabra está lleno de amor para mí. Pero si yo dudo,
si no tengo esa plena confianza en la palabra, cualquier circunstancia externa e incluso interna puede vulnerar esa seguridad que uno tiene, esa confianza que uno tiene. ¿Ve? Entonces, es por eso que Pablo reprendió a Pedro, porque su actitud no podía justificarse y tenía el potencial de causar gran daño a la obra de Dios. Mira, cómo es perjudicial la hipocresía. No solamente te hace daño a ti, porque no creces espiritualmente, no maduras, distorsionas el carácter y el comportamiento, tu propio comportamiento, y empiezas a influenciar mal también a los que están en tu entorno. Y si eres líder, si tienes una profesión donde hay personas que dependen de tu enseñanza y tu comportamiento, también va a ser afectado. ¿Ve? Y esta actitud es muy cotidiano en estos tiempos. Y ya vemos que la raíz es el temor, el miedo. Y este sistema de hipocresía que se está instalando en este mundo y en toda la humanidad, inclusive en cristianos, está causando división, está causando confusión. Y eso trae mucha violencia, mucha muerte. Entonces, la reprensión tiene que ser inmediata, debe ser en el momento. Pablo no esperó a llamar a Pedro a solas para decirle, oye, estás haciendo mal. ¿Qué clase de conducta tienes? ¿Qué clase de ejemplo estás dando a toda la iglesia? Tú como apóstol. ¿Acaso eso has aprendido de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué estamos andando con tanta hipocresía? ¿Acaso eso aprendemos de la Biblia? ¿Por qué una manera nos comportamos en la iglesia y otra manera nos comportamos cuando salimos de la iglesia? ¿Por qué somos tan hipócritas cuando el pastor, la pastora te dice, ¿por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no lees tu Biblia? Y actuamos con hipocresía. Entonces, es el momento que el Espíritu Santo nos confronte, nos reprenda, así como Pablo reprendió a Pedro. E incluso estaban con tantos testigos, estaban muchos líderes apóstoles, mucha gente, incluso los amigos de Pablo. Pedro comenzó a tratar a los gentiles como si no formaran parte de la comunidad cristiana, generando división y confusión. Entonces la represión fue pública para provocar el arrepentimiento y limitar el daño. No por un asunto personal, sino para proteger la verdad del Evangelio, para proteger la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo hacer de que mejoremos nuestra conducta y dejemos la hipocresía? Primero es el arrepentimiento verdadero, la exhortación. Somos personas falibles a cometer errores, pero tenemos al Espíritu Santo
para que así como Pablo nos confronte. La corrección de Pablo no buscaba humillar a Pedro. Y el Espíritu Santo, ni nuestro Señor, ni nuestro Padre, busca humillarnos, sino quiere fortalecer nuestro interior, quiere engrandecer nuestra autoridad y posesión y posición. Estamos en lugares altos, con toda la autoridad, para no permitir pensamientos malos, sentimientos malos, emociones malas. Y entonces así cuidar nuestro corazón y todas nuestras acciones serán veraces, justas, correctas, pacíficas y que ayuden a otros a poder edificar así su vida. ¿Cuánta influencia tiene nuestro comportamiento? ¿Cuánta influencia tienen nuestras actitudes? ¿Cuánta influencia tienen nuestras palabras? Entonces es necesario primero arrepentirse, reconocer. Pablo reprendió a Pedro delante de todos porque su conducta era un pecado grave que afectaba a toda la comunidad cristiana. El principal pecado de Pedro y sus seguidores judíos fue no andar conforme a la verdad del Evangelio. Son dos cosas, mira, para evitar que el miedo haga raíz dentro de nosotros. Lo primero que hemos hablado es de que debemos ser exhortados espiritualmente. Y lo segundo, dice, el principal pecado de Pedro y sus seguidores eran no andar. O sea, lo segundo es la obediencia. Si nosotros sabemos que el amor perfecto de Dios quita todo temor, si no lo obedecemos, entonces somos vulnerables, ¿eh?, a dejarnos vencer por el temor o el miedo. El sentimiento del miedo y el temor no es malo, sino que nosotros tenemos ya el poder, la autoridad para, cuando uno siente ese temor y ese miedo, superarlo, afrontarlo. Cara a cara, como dijo Pablo a Pedro. Cara a cara te digo ahora, estás haciendo mal. Y así debemos tratar con nuestra hipocresía. Ese es el comportamiento espiritual de exhortación al arrepentimiento. No para avergonzarnos o condenarnos, sino para madurar y crecer, para que en otra vez no nos agarre desprevenido, ¿eh? Y cuando estamos firmes en la palabra de Dios, cuando estamos estudiando y conociendo la palabra de Dios, entonces inmediatamente vamos a poder ver cualquier falsedad que nos quieran hacer creer, ¿eh?, o cualquier tradición que quieran eh, añadir a lo que se debe hacer. El problema de los judíos en ese tiempo era que obedecían la ley, pero ellos también tenían que hacer algo más. En estos tiempos estamos en el tiempo de la gracia. Nuestro Señor Jesús cumplió toda la ley, pero Él no dijo, he venido a abrogar la ley, sino he venido a cumplirla.
Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, lo que no podemos realmente, el Señor lo cumplió. Y cuando creemos y obedecemos la palabra de Dios, podemos cumplir lo que no podemos. Podemos dejar el pecado que no podemos dejar. Podemos dejarnos transformar, renovar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, restaurar nuestra alma. Qué maravilloso, ¿verdad? Pedro intentaba obligar a los gentiles a seguir las costumbres judías, lo que causó división en la iglesia y rechazó la gracia de Dios, motivo por el cual Pablo lo llamó hipócrita. El ser humano siempre ha querido ser su propio salvador. Desde que tomó las hojas de higuera para cubrir su vergüenza, el hombre busca la manera de sentir que está haciendo algo para poder obtener la recompensa. Los judaizantes no eran la excepción. Si Cristo murió, pero si realmente quieres ser salvo, entonces tienes que circuncidarte. Por ejemplo, así decían, y obligaban muchas otras cosas más. Si quieres ser salvo, también tienes que lavarte bien las manos. Si quieres ser salvo, tienes que llevar este equipaje. Si quieres ser salvo, tienes que hacer así como hacemos nosotros. Pero Pablo tenía muy claro cuál era la verdad al respecto. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Así está escrito en Gálatas 2:21. Pablo estaba firme en el Evangelio de Jesús. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, él podía ser libre de la hipocresía. Él sabía que la verdadera intención de los celosos de la circuncisión era solo evitar la persecución. Y al final de cuentas, aunque ellos cumplieran ese aspecto de la ley, jamás podrían cumplir el resto de ella a la perfección. Eso solo lo hizo nuestro Señor Jesús. Y su justicia ahora es la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Pedro tuvo miedo y rechazó a sus hermanos por temor al hombre. Su afán por agradar a quienes lo observaban lo llevó a la hipocresía y a arrastrar a otros a ese pecado. Fue necesario que Pablo condenara públicamente esa conducta que negaba el evangelio de Cristo. Y ese evangelio que nos ha sido confiado, ¿eh? Como el resto del Nuevo Testamento lo evidencia, Pedro aceptó la corrección y su confianza en el Señor fue renovada. Esta carta a los Gálatas es un llamado directo a la reprimenda, a la exhortación para el arrepentimiento. Y una vez que damos esos 360 grados de 300, ¿cuánto es? 180 grados. O sea, si estábamos yendo así hacia el pecado, debemos dar, ¿no? E ir para el otro lado. Entonces, va a haber evidencia. Va a haber evidencia que el Espíritu Santo está corrigiendo todo tu interior. ¿Eh? Porque está limando, está quitando toda hipocresía, todo
doble ánimo, toda mentira, todo orgullo, toda vanidad y todo afán de obtener la vanagloria de la vida. En Cristo, el lazo del temor al hombre ha sido desatado. Ahora podemos buscar agradar a Dios, no para quedar bien con los que están a nuestro alrededor, sino para amarles como Dios nos amó a nosotros primero. Y lo tercero es de que la corrección tiene que ser en amor. La corrección tiene que ser en amor, no para condenación, sino para restauración, para edificación. Las consecuencias de las acciones de Pedro fueron decisiones malas. Y esas decisiones desviaron a otros, incluido Bernabé. Molestaron a los cristianos gentiles. Esto llevó a Pablo a reprenderlo por actuar en contra de la visión de Dios para la iglesia. Pedro creía en una cosa, pero sus acciones mostraban lo contrario. Y como líder, debía dar un buen ejemplo a los demás. La corrección de Pablo fue hecha con amor y respeto, no con menosprecio. A veces fallamos. Al ver la hipocresía de nuestro hermano, de nuestro prójimo, de nuestro cónyuge, de nuestra familia, de nuestro hermano en la iglesia, a veces fallamos. Nos ponemos a ser muy espirituales y no corregimos con amor y con respeto, sino con menosprecio. Y eso duele más, y eso aparta más. Eso causa una herida más profunda. Hay resentimiento, hay ofensa, hay amargura. Por eso, como Pedro, debemos recibir ese mensaje de exhortación para darnos cuenta cómo está todo nuestro interior. La corrección de Pablo a Pedro es una enseñanza valiosa para todos nosotros. Todos somos líderes cumpliendo una misión, un ministerio, un don y la comisión que Dios nos ha dado. Por eso siempre debemos estar dispuestos a esa corrección, a esa enseñanza valiosa para no volver a equivocarnos. Porque es fundamental la corrección. Cuando uno es corregido y está andando en la integridad de la verdad, puede también ayudar a otro a que se corrija. Pero si tú estás en esa misma falta, ¿cómo pretendes corregir? El Señor dijo, ¿cómo puedes juzgar a tu hermano queriéndole sacar la pajita que tiene en su ojo cuando tú ni siquiera te has dado cuenta que tienes esa tremenda rama en tu ojo? Es fundamental que nos corrijamos, que asumamos la corrección y seamos disciplinados por el Espíritu y la palabra. Seamos corregidos y luego ayudemos a los demás con amor y humildad. Vemos que los demás están obrando hipócritamente. Debemos exhortar a que se corrijan con amor, sin mirarlo con superioridad. Tú siempre, toda la vida, nunca vas a dejar tu hipocresía. No.
porque más estaríamos haciendo daño que ayudando. La corrección fraternal es necesaria para mantener la unidad. Purifica el corazón. Y eso refleja. La corrección fraternal da pureza en la iglesia, en la congregación. Podemos ver, por ejemplo, dice, la corrección que el profeta Natán hizo al rey David. Mandó matar al marido de la esposa con que se había acostado. En vez de ir a la guerra, sube a la terraza y ve a la mujer bañándose. La codicia, la llama, tienen relaciones. La mujer le dice, estoy esperando un hijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Matar al marido y así aceptarte como esposa. Pero Natán llegó, ese profeta, fue directo, pero con amor. Le dijo, ese eres tú. Y entonces David entendió la exhortación, aceptó la corrección y se puso sumiso a la disciplina. Tres cosas. Cuando te corrijan, no te ofendas, no te molestes, no te resientas, sino dile al Espíritu Santo que te haga ver la profundidad. Ese es aceptar la, la corrección. Y luego decir, Señor, perdóname, perdóname, Padre, perdóname, amado Jesucristo. Y clama al Espíritu Santo, ayúdame ahora, porque entro al proceso de la disciplina. Porque si no soy disciplinado, no voy a tener un verdadero cambio. Y por lo tanto, no voy a tener poder ni autoridad para no volver a comportarme hipócritamente. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso es importante, hermano. No hay necesidad de gritar, de insultar. A veces nos pasamos, tocamos honra, dignidad de la persona. La corrección debe ser amorosa. Es esencial que como hermanos de la fe nos ayudemos mutuamente a no caer en ese pecado de la hipocresía mediante correcciones amorosas. Este tipo de relación fortalece la familia, fortalece el corazón, todo nuestro interior y por lo tanto va a haber familias que fortalezcan la iglesia. Y siempre protejan la verdad. Cuando alguien venga con engaño, cuando hay circunstancias que quieren atemorizarnos, nosotros estaremos completamente listos para hacer frente, aceptar la corrección y la disciplina. Así nos fortalecemos y así crecemos espiritualmente y podremos mantener esa integridad en el servicio a Dios. Cada cristiano, su vida es un servicio a Dios. Sirves con tu matrimonio, sirves con tu hijo, sirves con tu trabajo, tu profesión. No solamente sirves en la iglesia, sirves en tu vida cotidiana. Si sirves así en tu vida cotidiana, entonces serás fiel en la iglesia.
Serás ese elemento de apoyo, esa pieza que se une a la otra pieza para que todo el cuerpo funcione correctamente. Cuán importante es recibir esa exhortación. Debemos corregir toda hipocresía. Por eso, el mensaje de hoy es de que para corregir toda esa hipocresía que hay en nosotros, debemos tener un cambio drástico. Nada a medias. El Señor dijo, un vestido viejo no se remienda con un paño nuevo. Tampoco un odre viejo puede soportar un vino nuevo, porque cuando le echamos el vino nuevo, se rompe ese odre, porque está viejo. La hipocresía envejece, llena de arrugas, y nos hace más permeables, más débiles. Y entonces esa debilidad empieza a entrar y a debilitar toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra adoración, nuestra esperanza. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hay libertad en el Evangelio. Y los gentiles se les había quitado las cadenas o el peso que algunos querían imponer. Es tanto así que hasta los judíos de Antioquía viven con la misma libertad que produce el Evangelio. El apóstol sabía que esta idea no sería atractiva para ellos, que andan conforme a su propia sabiduría. Por eso, cambio radical. Tu sabiduría que influencia tu interior no es la del mundo, no es la filosofía, no es la ciencia humana, no es el conocimiento humano, sino es la sabiduría divina. Radical con la sabiduría divina. Aquellos que quieren salvarse a sí mismos o por obras, para Pablo, los días de buscar ganarse la aprobación de los demás a través de sus méritos humanos había quedado atrás. Él era uno que buscaba, pues, ¿no? Mediante sus méritos, mataba a judíos, a los que creían en Cristo, y así creía que él tenía una gran aprobación y iba a ser respetado y querido. Pero ahora él mismo está diciendo, los días de buscar y ganarse la aprobación de los demás a través de sus méritos humanos había quedado atrás. Uno no puede ser siervo de Cristo y temer al hombre al mismo tiempo. Con sabiduría, defendamos la palabra de Dios, defendamos el Evangelio de Cristo. La corrección es una enseñanza valiosa y esencial para cada uno de nosotros. Y no caer en pecado. Recibir la corrección amorosa del Padre. Ser fortalecidos espiritualmente para proteger la verdad del Evangelio. Con un corazón humilde. Con un alma dispuesta a la corrección, dispuesta a la disciplina, para vivir en integridad con Dios. En Gálatas 2:14 dice,
Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Pablo se dio cuenta que Pedro y todos los que siguieron su ejemplo no estaban andando rectamente hacia o en conformidad con la verdad del Evangelio. Y este es el mensaje, amados hermanos y hermanas. Estamos andando conforme a la palabra de Dios. Cada paso, cada decisión, cada actitud, cada comportamiento está de acuerdo a lo que el ejemplo de Cristo nos ha dado y que nosotros lo hemos leído, lo hemos aprendido, lo hemos creído, lo hemos atesorado en el corazón. ¿Lo estamos poniendo en práctica? Cuando alguien nos dice perdona y serás libre, qué bonita frase, pero ¿realmente lo estás haciendo? ¿Realmente lo estamos haciendo? Mucho tiene que ver nuestras palabras, lo que predicamos, con lo que hacemos. ¿Va a traer unión o va a traer división? ¿Va a traer amor o va a traer rencilla? ¿Va a traer fe o va a traer desconfianza? No nos apartemos del camino de Dios. Es necesario. Es necesario esa disciplina de hacer la lectura de la Biblia. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Hay, ¿cómo se llama? Devocionales. Hay que hacen esos calendarios para todo el año y leer todo el año la Biblia. Cada día vas leyendo un capítulo, vas escudriñando y cada palabra es exhortativa, porque primero es pura, pacífica, ayuda a transformar la vida, te afianza en el propósito eterno. ¿Cómo está nuestro tiempo con Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Dejando que el Espíritu Santo realmente gobierne todo nuestro interior. Hermanos, debemos ser sabios, honestos y discernir bien entre lo bueno y lo malo. Veamos cómo estamos andando. Veamos cómo nos estamos comportando. Entremos en esa corrección, en esa disciplina, y vamos a ver cómo seremos esos instrumentos de Dios para solucionar los problemas que hay dentro de nosotros, para solucionar los problemas que hay dentro del matrimonio, de la familia, para solucionar los problemas que hay contra los hermanos. Aprendamos que a pesar de que no somos perfectos, el Evangelio sí lo es, la palabra de Dios sí lo es, tiene poder, es vida, es espiritual y nunca deja de ser. A pesar de que nosotros no somos puros, el Evangelio sí lo es. Por eso debemos estar alertas, atentos a cualquier perturbación de falsos hermanos que puedan llegar con intenciones de dividir y destruir nuestra comunión con Cristo y con nuestros hermanos. Por eso debemos crecer en doctrina, en teología,
conocer este libro, la Biblia, de tapa a tapa, saber utilizarla y practicarla en nuestras vidas. Ortodoxia, sí, pero también ortopraxis. Dejemos toda doblez y falsedad. Dejemos toda incongruencia entre fe y acción. Dejemos ese juicio y crítica hacia otros para condenación. Dejemos la búsqueda de reconocimiento externo y dejemos toda raíz de orgullo o amargura. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Mediante tu Espíritu Santo, exhórtanos, Padre. Exhórtanos, Padre Santo, esa hipocresía que tenemos, Señor, en la mente, en el corazón, en el alma y hasta en todo el cuerpo, Padre. Límpianos, lávanos, purifícanos, Señor. Aceptamos, Padre Santo, que hemos estado andando hipócritamente, Señor, y no hemos querido reconocerlo ante tu presencia. Pero hoy tu palabra, Señor, ha entrado con poder dentro de nosotros, Señor, y ahora, Padre, estamos dispuestos a ser corregidos por ti, Señor. Ayúdanos en tu gracia y tu favor a estar permanente y constante, Señor, en todo este proceso de la disciplina, Señor. Y así, Padre Santo, podremos vivir, hablar, hacer las cosas como tú quieres, Señor. Danos ese corazón que te agrada en todo, Señor. Sigue renovando nuestra mente, Señor, con tu palabra, Señor. Queremos recibir tu revelación. Por eso, Padre, perdónanos. Y ahora, perdona también a nuestra familia, Señor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, Señor. Perdona a todo tu pueblo, la casa de Dios, palabras de vida eterna por esta hipocresía, Señor. Gracias, Padre, porque tú tomas en tus manos toda nuestra vida y nos preparas, nos provees, nos capacitas, Señor, para seguir andando de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, que sea aquí en la tierra también. Gracias, Señor. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos y hermanas, gracias por conectarse. Estoy muy contento, muy alegre. Aceptemos la corrección y sigamos con disciplina este proceso. Y seremos con un carácter semejante al de Cristo. Que Dios me los bendiga. Un abrazo. Nos estamos viendo mañana también a partir de las 7 de la noche. Hasta mañana. Bendiciones. Un abrazo.